Entonces, con respecto a las taquiarritmias, tenemos taquiarritmias supraventriculares y tenemos taquiarritmias tipo ventriculares. Ahorita vamos a ver una tipo supraventricular. Una muy característica podría ser la fibrilación auricular. Entonces, de los tipos de taquiarritmias supraventriculares, tenemos la de reentrada, de nodo, ¿ok? Tenemos el flúter auricular, pero el más importante es la FA, la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque es la arritmia más frecuente en el mundo. Ojo, es la arritmia más frecuente en el mundo, pero no es la más mortal. La más mortal, ya lo hemos visto, es la fibrilación ventricular. Su manifestación va a ser con taquicardia, puede ser estable o inestable. Cuando sea estable, por lo general los pacientes no van a tener síntomas, están asintomáticos, y cuando sean inestables, los pacientes van a tener síntomas de inestabilidad, básicamente daño hemodinámico, puede tener síncope, puede tener palpitaciones, puede presentar eh, eventualmente dolor torácico, ¿sí? Etcétera. Entonces, así es como se ve el nodo AB en esta posición y el nodo SA de esta posición. Entonces, podemos darnos cuenta que si el foco ectópico solo se localiza en la aurícula, puede dar origen a un flúter auricular. Pero en caso de que, por ejemplo, aquí estamos en el nodo AB y los focos ectópicos solo ocurren en el nodo AB, pues se le va a conocer como un ataque tipo supraventricular, pero de reentrada de nodo, ¿sí? Nada más que antes de avanzar a la patología que vamos a ver ahorita, que es la fibrilación auricular, tenemos que ver otro tipo de taquiarritmia, ¿ok? Otro tipo de taquiarritmia tipo supraventricular. En este caso podría ser un síndrome por preexcitación. En este caso se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿ok? Este también es por reentrada, pero la reentrada no es a nivel de este nodo SA o nodo AB, sino que específicamente ocurre una vía accesoria, o sea, se abre otro camino y en ese camino está generando focos ectópicos o focos de electricidad o nuevos potenciales de acción. En este caso, ese nodo se le conoce como haz de Kent, ¿ok? Recordar que es una vía accesoria, ¿sí? Y esto va a mandar estímulos al nodo SA, ¿sí? Al nodo sinusal. Entonces, por ejemplo, el paciente va a terminar presentando una taquiarritmia tipo supraventricular, porque si la señal se lo mandaran al nodo AB, tendría que ser una taquiarritmia tipo atrioventricular, ¿no? Bien, ¿qué es lo característico de este síndrome de preexcitación? Definitivamente la onda delta, que se puede observar en el electrocardiograma, ¿sí? Recordar que el nodo SA, ¿ok? Lo podemos encontrar en la onda P, que es cuando se despolariza la aurícula, ¿no? En este caso la aurícula derecha. Y cuando se despolariza el ventrículo, estamos hablando del QRS, el complejo QRS. Ah, bueno, pues en este caso, la vía sobre el haz de Kent lo que va a hacer es generar un foco ectópico y durante el proceso de la señal, donde está, por ejemplo, la onda P, el intervalo PR y el complejo URS, en ese mismo momento se va a encimar una onda nueva, ¿sí? Nada más va a aparecer en el Wolff-Parkinson-White, ¿no? Es clásico, es característico de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, para hacer diagnóstico de Wolff-Parkinson-White, ¿ok? O de taquicardia atrioventricular de reentrada o síndrome de preexcitación, tenemos que buscarlo en el electrocardiograma. ¿Cómo? Buscando la onda delta, ¿sí? Muy bien, entonces este es el electrocardiograma normal y vean aquí cómo la señal va del nodo SA, la señal normal, hasta el nodo AB, ¿sí? Y vean cómo, qué pasa cuando hay una preexcitación, ¿no? La preexcitación va a generar, en vez de que sea la señal o sea, va a ocurrir a nivel de la transmisión del nodo SA al nodo AB, ¿no? En ese momento, bueno, va a aparecer la onda delta. Ahora, ¿qué es la onda delta o específicamente dónde vamos a encontrar la onda delta? La onda delta la vamos a encontrar en el intervalo PR. Normalmente el intervalo PR dura entre 0.12 máximo hasta 0.20 milisegundos, ¿sí? Sabemos que si una persona presenta un intervalo PR por arriba o mayor o más de 5 cuadritos, puede tener el diagnóstico de un bloqueo AB, atrioventricular. Bueno, en este caso, hay otra patología en donde no se alarga, sino que se acorta, o sea, es menos de 0.12 milisegundos, ¿sí? Entonces, menos de 0.12 segundos, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Bueno, el PR se achica y el intervalo PR se va a hacer chico, menos de 3 cuadritos, ¿sí?
menos de 3 cuadritos pequeñitos. Entonces, vamos a ver esta onda cómo va a ascender, y esto es lo que se le conoce como onda delta, ¿sí? Bueno, ¿no? ¿Sí? El paciente puede estar sintomático y ahí es cuando podemos dar medicamentos antiarrítmicos, entre otras cosas, ¿no? Pero realmente el tratamiento definitivo sería la radioablación, ¿ok? Una vez que se tranquilice la taquicardia, como posteriormente haber administrado un antiarrítmico, por ejemplo, un beta bloqueador o un calcio antagonista, no dihidropidínico. Entonces, así podemos encontrar el intervalo PR acortado. Normalmente el intervalo PR tiene que durar un poquito más de 3 cuadritos, ¿sí? Y aquí estamos viendo que dura menos de ese cuadrito, de esos 3 cuadritos, ¿no? Entonces, y aquí vemos una onda, es la onda delta, ¿no? Que es la que se señala aquí en la flecha. Vean, normalmente ese ascenso no se observa en cualquier otro tipo de electrocardiograma. Por ejemplo, si buscáramos uno normal, normalmente tiene que haber una deflexión, ¿no? Con relación a la onda Q, ¿ok? En la onda delta va a estar ascendido, ¿ok? Va a estar positivo esa onda, ¿sí? Es la continuación del PR, ¿sí? Entonces no va a haber un descanso, por así decirlo. Recuerden, doctores, que la onda P, ¿ok? Y el complejo QRS, en el medio hay un intervalo PR. Ese intervalo PR es el tiempo que tarda, ¿ok? De mandar la señal desde la aurícula derecha hasta el nodo AB, ¿sí? La señal del nodo SA hasta el nodo AB. Entonces, esto es lo característico con relación a la onda delta. Bueno, entonces, ahora viendo la otra taquiarritmia tipo supraventricular, esta taquiarritmia supraventricular o esta taquiarritmia o esta arritmia es la más frecuente del mundo, ¿sí? Es la fibrilación auricular, ¿sí? Es parte de la clasificación de las supraventriculares, ¿sí? ¿Quién es más frecuente? En viejitos, enfermedades cardíacas, en este caso, falla cardíaca, antes de falla cardíaca, sobre todo hipertensión arterial, ¿sí? Sabemos que la hipertensión arterial crónica maltratada genera cambios estructurales en el corazón, ¿sí? Genera una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, entonces, la hipertensión va a generar hipertrofias ventriculares, ¿sí? Y eso pueden llegar a generarse especie de focos ectópicos, ¿sí? Y entre otras enfermedades vamos a encontrar igualmente abuso de drogas, toxicomanías, consumo de alcohol, etcétera, ¿no? Esos son factores de riesgo. Pero en quién es mucho más frecuente, sobre todo en viejitos con antecedentes de hipertensión arterial. Vean este, este lado. Del lado izquierdo tenemos un potencial de acción, ¿ok? Normal. Pero vean este lado, cómo está caótico estas ondas, ¿sí? Estas electricidades están por todas partes, ¿sí? Son focos ectópicos, ¿sale? Bueno, en corto, la patogenia o la fisiopatología de la fibrilación auricular, pues básicamente hay un mayor estímulo del sistema renina-angiotensina. Recuerden que nosotros utilizamos medicamentos como en este caso los YECAs, los ARA2, ¿para qué? Para interactuar con el sistema renina-angiotensina, ya sea bloqueándolo o disminuyendo su actividad, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la hipertensión arterial, disminuir la presión arterial. Si la persona no consume el medicamento, no usa el tratamiento, pues no le va a ir bien al paciente. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando la hipertensión arterial avanza? Bueno, pues va a generar hipertrofia al ventrículo izquierdo. Entonces, vean aquí cómo late el ventrículo. Vean, aquí no estamos viendo contracciones muy adecuadas. El ventrículo, igualmente el aurículo, no pueden descansar, no están repolarizando correctamente. ¿Por qué? Porque hay demasiadas potenciales de acción en este caso, demasiados focos ectópicos. Entonces, están generando muchas contracciones musculares secundarias que hay un foco ectópico por todas partes, ¿no? Entonces, vean la electricidad, qué tan rápido va, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que el corazón, cuando esté latiendo, ¿ok? Pero sin poder relajarse, la sangre se va a empezar a coagular. Entonces, un coágulo se puede escapar de una arteria del territorio cerebral, ¿sí? Tener en cuenta eso. El diagnóstico lo podemos hacer mediante electrocardiograma, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a observar en el electrocardiograma? Si recuerdan ustedes, las ondas P es básicamente la desprogresión de la aurícula, ¿sí? Y las ondas QR, los complejos QRS son básicamente las desprogresiones de los ventrículos, el inicio de la desprogresión. Es como si nos podemos dar cuenta, el QRS va a medir menos de 0.12 o 0.12 segundos. Y está bien, los QRS están bien, solo que están irregulares. ¿Ok? Bien. Ahora, si recuerdan, aquí tenemos múltiples focos ectópicos. El principal foco ectópico es a nivel de la vena pulmonar, ¿sí? ¿Ok? ¿Dónde está la vena pulmonar? Insertada en la aurícula izquierda. Bueno, entonces en esa zona es donde se van a generar focos ectópicos y esos focos ectópicos van a irse a diferentes
van a generar diferentes potenciales de acción. Por eso estamos viendo, por así decirlo, muchas ondas P. Pero todas estas ondas P no las podemos distinguir. Por ejemplo, aquí no podemos saber cuál es la onda P que toma el control del nodo SA. Entonces, son varias ondas P, no las podemos distinguir. Y la otra es que la frecuencia cardíaca, si ustedes recuerdan, el hecho de tomar la parte de RR es para ver si el corazón está latiendo regular o irregularmente. Aquí estamos viendo que hay unas contracciones o expresiones completamente irregulares, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estaríamos observando en el electrocardiograma. Complejos QRS estrechos, ¿sí? Irregulares, RR irregular, frecuencia, taquicárdico, ¿sí? Pero sobre todo, no se puede observar, no se puede identificar claramente las ondas P. Ojo, autores, por ejemplo, la imagen de acá arriba. Aquí podemos encontrar y podemos distinguir correctamente la onda P y la onda T, ¿sí? Que es básicamente la onda T, la repolarización del ventrículo, ¿no? Aquí no estamos viendo cuándo va a descansar el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Por los focos ectópicos. Entonces, eso es lo importante con el electrocardiograma. Encontramos esto, tenemos que empezar rápidamente con el tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente se puede volver de un cuadro clínico completamente estable, rápidamente pasar a algo inestable y terminar en un paro cardíaco, y la otra es terminar con un evento vascular cerebral. Entonces, electrocardiograma irregular, ¿sí? RR irregular, no podemos distinguirlos correctamente las ondas P tampoco, la RR está variando, ¿ok? En relación al tamaño, ¿sí? Y que otra cosa es importante, pues la fibrilación auricular no es lo mismo que el flúter auricular, ¿sí? Es completamente diferente, para tenerlo en cuenta eso. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí también nos lo describen, la onda P no se puede distinguir adecuadamente, ¿no? Vemos muchas ondas P, pero realmente no sabemos cuál es la verdadera onda P, ¿no? Que se origina del nodo SA. Esta es la clasificación de la fibrilación auricular. Esta clasificación es completamente clínica y va con relación al tratamiento, ¿no? Pero realmente no creo que les lleguen a preguntar esto, pero tener en cuenta que se divide en 5 tipos, ¿no? Diagnóstico por primera vez de fibrilación auricular paroxística, ¿sí? Fibrilación auricular persistente, persistente de larga duración y permanente, ¿sí? Estos pacientes que tienen FA persistente de larga duración o permanente, el tratamiento es radioablación, ¿no? Ya no es farmacológico, si es algo completamente, pues, quirúrgico, ¿sí? Y básicamente lo que hacen es quemar los focos ectópicos y ya sea quemarlo por medio de frío, ¿ok? O con calor, con crioablación, ¿ok? Quemar esos focos ectópicos, destruirlos, ¿para qué? Para que ya no recaiga el paciente, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué es lo importante nosotros encontrar en un paciente? ¿Qué es lo importante para nosotros una vez haber hecho el diagnóstico? Bueno, primero hay que estadificar al paciente, ¿no? Y valorar si el paciente requiere tratamiento extra, aparte del tratamiento antiarrítmico. Por lo general, los pacientes van a tener que recibir el tratamiento anticoagulante, ¿sí? El antiarrítmico definitivamente va a ser el más importante al inicio. ¿Por qué? Porque vamos a quitarle la arritmia como tal, ¿sale? Lo interesante aquí es, primero, valorar el riesgo de sangrado, porque el paciente va a tener el uso de anticoagulantes, ¿sí? La aspirina aquí no va a funcionar, el ácido acetil salicílico no aplica. ¿Por qué? Porque es un antiagregante plaquetario, no tiene tan buena una función anticoagulante, ¿sí? Y entonces preferimos otros, por ejemplo, los derivados de la vitamina K, la warfarina, ¿sí? Y los anticoagulantes orales, los que no son dependientes de vitamina K. En este caso, los que inhiben el factor 10 activo o los que inhiben al factor 2 activo. ¿Sí? Entonces, lo estadificamos al paciente, ¿ok? Si cumple más de 3 puntos en mujeres, si cumple más de 2 puntos, pues el paciente va a requerir un anticoagulante, en este caso, tipo oral, ¿ok? Bien. ¿Por qué requiere el anticoagulante? Porque el paciente tiene el riesgo de presentar el evento cerebrovascular. Entonces, esos pacientes le vamos a tener que realizar las preguntas que viene en la escala de CHAS-BASC, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene 0 puntos, el paciente no va a tener que administrar tratamiento anticoagulante oral. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos criterios para que el paciente tenga el derecho de utilizar un anticoagulante? Bueno, primero que antes que nada, CHAT-BASC, ¿ok? Es un acrónimo, básicamente es una abreviación. Por ejemplo, CH en inglés significa insuficiencia cardíaca congestiva. Pues le damos un punto. Entonces, si recuerdan, ¿en qué pacientes es mucho más frecuente? En ancianos, definitivamente. Entonces es importante saber la edad del paciente, ¿sí? Y la otra, aunque sea en jóvenes, la edad es un criterio para dar más puntos, ¿sí? Aquí podemos ver que un paciente más de 65 años le van a dar 2 puntos, uno de 65 en adelante le van a dar 1 punto, y que tiene menos de 65 años, en este caso un paciente joven, adulto, pues
no tiene puntos. Pero ¿qué cosas va a tener el paciente probablemente que sí desarrolló al final una fibrilación auricular? Pues la hipertensión arterial, ¿no? Que es la enfermedad cardiovascular más frecuente del mundo. ¿Ok? Entonces, tener eso en cuenta cuando el paciente le hagamos el diagnóstico, tenemos que interrogar todo eso. Por ejemplo, la historia de diabetes, ¿ok? La diabetes es mucho más frecuente que la hipertensión arterial, entonces eso también va un punto más, ¿no? Entonces, si la paciente presenta más de 2 puntos, más de 3 puntos, pues va a requerir tratamiento, en este caso, anticoagulante tipo oral, ¿sí? ¿Qué medicamentos? Para saber qué medicamentos vamos a darle al paciente. Bueno, la guía para tratar fibrilación auricular es tomada de la guía de las ESC, ¿ok? Esta guía se actualizó en el año 2020, ¿sí? Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, siempre hay que valorar si el paciente requiere o no un anticoagulante. Es lo primero antes que nada. ¿Tiene diagnóstico de fibrilación auricular? ¿Está estable o es inestable? Tienes que darle tratamiento anticoagulante, ¿sí? ¿Por qué? Para prevenir un evento cerebrovascular, ¿sí? Ya ahí va a cambiar si es inestable o estable, pues con relación a la cardioversión, ¿sí? Que es básicamente pasarle, sincronizar por medio de electricidad, ¿ok? Todas las ondas R, ¿no? ¿Sí? Las contracciones y los potenciales de acción, sincronizarlos. Entonces, eso aplica para los pacientes que se encuentran inestables, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son los de elección? ¿Cuáles son los mejores ejemplos que podemos tener de los anticoagulantes orales? Bueno, primero que nada, tenemos que preguntar al paciente si tenemos que investigar primero, revisar sus antecedentes si tiene una valvulopatía o no. En este caso, una prótesis, etcétera. En esos pacientes, pues lo recomendable es que utilicen warfarina. Pero el problema con la warfarina es que siempre tenemos que estar pendientes con los laboratorios, sobre todo con el INR y, en este caso, también los tiempos de coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿sí? Por sus factores dependientes de vitamina K. ¿Ok? Y si utilizamos nosotros anticoagulantes orales no dependientes de vitamina K, lo que tenemos en cuenta son la función renal sobre todo, ¿sí? Dabigatran, rivaroxaban o apixaban, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que pues cada medicamento va a tener su desventaja, pero funcionan bastante bien para prevenir al paciente un evento tipo cerebrovascular, ¿sí? Asociado a la fibrilación auricular complicada con una coagulación, ¿sí? Bueno, entonces, los mecanismos de acción, ustedes probablemente ya los conocen. Si bloqueamos los factores de coagulación dependientes de vitamina K, pues vamos a estar bloqueando tanto la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿sí? Por eso, con relación al tratamiento de la warfarina, el paciente va a requerir revisión de estos dos vías, ¿no? ¿Sí? Porque, por ejemplo, un factor aquí dependiente de la vitamina K, pues definitivamente es el factor 9, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos warfarina, pues vamos a estar bloqueando el factor 9, pero también vamos a estar bloqueando el factor 7, el factor tisular. Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué es lo interesante con los anticoagulantes no dependientes de vitamina K? Pues realmente no ocupan revisar esto. Ahora, ¿por qué? Ustedes preguntarán, doctor, pero si el rivaroxaban ataca al factor 10, así es, ataca al factor 10, pero el factor 10 activo, ¿sí? No se confundan, el factor 10 no se va a inhibir, solo el factor 10 activo. Igualmente pasa lo mismo con dabigatran, ¿sí? Pasa lo mismo con dabigatran con relación al factor 2, ¿no? El factor 2 activo es el que se ve comprometido, o la trombina, ¿sale? Entonces, también recordar que los efectos adversos de estos anticoagulantes, como son anticoagulantes, su efecto adverso siempre va a ser hemorragias, sangrados. Entonces, importante hacerle diagnóstico sumamente rápido, anticoagular al paciente, darle antiarrítmicos y posteriormente valorar si el paciente está estable o inestable. Si está inestable, cardioversión, ¿sí? Así es como se genera el coágulo, ¿ok? Primero ocupamos la agregación plaquetaria, vemos cuando hay un daño tisular, pues libera el factor 7, ¿sí? De la vía extrínseca, ¿sí? Y posteriormente, pues llegan a la vía común, se activa el factor 10, se forma el factor 2, ¿sí? Se activa el factor 2A y genera el trombo, ¿no? Que ocupamos, ¿sí? Bueno, así es como funciona el factor 10. Cuando se activa el factor 5, ¿sí? Y de la protrombina se hace trombina, ¿sale? Y vean aquí cómo funciona la trombina. Pues básicamente es generar una mucho mayor adhesión de las plaquetas, ¿ok? Con relación a la formación del coágulo, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos un paciente masculino de 70 años de edad con antecedentes de hipertensión y diabetes. Su valoración por CHAS-BASC fue de 3 puntos, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación apropiada para la anticoagulación en este caso? Bueno, la warfarina es la mejor opción para este paciente,
¿sí? Aquí no vemos anticoagulantes de los demás tipos, ¿sí? Pero si ya está warfarina, será una buena opción. Pero si está dabigatran, si está, en este caso, apixaban o rivaroxaban, pues también hay que considerar esas opciones, ¿sí? Y lo importante siempre es saber si el paciente tiene antecedentes de prótesis valvulares, pues en este caso aplicaría el uso más, sobre todo de warfarina, por su eficacia. Aquí tenemos un paciente de 60 años de edad, no tiene factores de riesgos, pero su escala de Chas-Bach reportó, su escala de Chas-Bach reportó de 0 puntos. Entonces, ¿qué recomendación le daría a ese paciente? No es necesario anticoagular, pero sí es importante el antirrítmico. El antirrítmico siempre va a ser de ley, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos otro caso clínico más. Tenemos un paciente femenino de 78 años de edad, ¿ok? Con antecedentes de hipertensión, diabetes, CHAS-VAS de 5 puntos, por la edad, por las enfermedades, ¿ok? Cumple con 5 puntos. ¿Qué recomendación le recomiendan a este paciente de manera adecuada? Pues que utilice un anticoagulante. Recuerden que siempre hay que valorar las opciones, preguntarle si el paciente tiene prótesis o no. En este caso, prótesis valvulares. También sería una gran oportunidad para darle un anticoagulante, en este caso, dependiente de vitamina K. ¿Sí?